Buenas tardes. Em, yo voy a hacer una breve presentación del quehacer de la Dirección de Metrología Dimensional de aquí del Centro Nacional de Metrología y lo que representa y la utilidad que tiene en general para el tejido industrial de nuestro país, muy íntimamente ligado con la industria de la manufactura precisamente. Ok, primero la definición del metro en la actualidad. En la actualidad el metro ya no es la barra de platino, aquella de la que les habían platicado desde hace mucho. De hecho, eso ya se abandonó desde hace muchos años. Y en la actualidad el metro se define como el, el tiempo que tarda en recorrer un haz de luz en el vacío, en uno entre C0, donde C0 es la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, eh, el metro se define en función de una frecuencia, el inverso de una frecuencia es un periodo, y todo movimiento oscilatorio, un periodo, nos sirve para poder definir también una distancia. Entonces, en ese sentido, en la actualidad el metro y la definición del metro como la definición del segundo están íntimamente ligadas. Basta con que tengamos una frecuencia estabilizada y podemos definir tanto el segundo que el metro a través de una constante física absoluta, que es la velocidad de la luz. Y bueno, para la realización del metro en la actualidad, si uno se mete a la página de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, existen, hasta la última vez que la visité, había 29 frecuencias recomendadas para la realización del metro. Y nosotros aquí en el Centro Nacional de Metrología tenemos una de ellas, que es el láser estabilizado en frecuencia por absorción saturada del diodo 127. Láser estabilizado es un láser de helio-neón, emite un haz no de mucha eh, eh, potencia, un haz color rojo muy similar al de un indicador láser, y con eso establecemos el metro. ¿Qué hacemos? Con eso definimos el metro y con eso a su vez calibramos otro tipo de láseres de menor estabilidad, mayor incertidumbre, que a su vez se usan para hacer mediciones por interferometría y con el fenómeno de la interferometría, pues podemos calibrar artefactos en longitud. Entonces tenemos ese patrón, el patrón nacional del metro, realizado con el láser estabilizado al yodo a 633 nanómetros nominales. Y también tenemos el patrón nacional de ángulo plano, cuya unidad en el sistema internacional es el radián. Ustedes saben, pues es la porción que existe entre el radio y, y el perímetro de una circunferencia. Se puede definir de esa manera o también se puede definir a través de una función trigonométrica a partir de la hipotenusa y el cateto opuesto de un triángulo recto. Entonces, esos son los patrones que tenemos en el CENAM. Nuestra labor es diseminar la unidad de longitud. Es decir, nosotros producimos esa unidad de longitud y la diseminamos a todo el país y a todas las aplicaciones. Entonces, por supuesto, estas son calibraciones al más alto nivel, y entonces nosotros, como mencioné ya, calibramos láseres estabilizados a aproximadamente 474 terahertz. Se hace una calibración en frecuencia por el proceso de batido de frecuencias entre los dos láseres, y se determina la estabilidad que corresponde a la incertidumbre de el láser bajo calibración. Para que se den una idea, la definición que logramos con el patrón nacional del metro, el láser estabilizado al yodo, es del orden de 10 a la menos 11 en términos relativos, o sea que podemos asegurar 10 dígitos de la frecuencia de ese láser. Y ya para los láseres que calibramos con este patrón,
se reduce a, digamos, 2 órdenes de magnitud menos, es decir, 10 a la menos 9. Hasta ahí las calibraciones son completamente, digamos, son en frecuencia, no son en longitud. No obstante, los interferómetros láser comerciales pueden medir desplazamiento y la medición se hace en condiciones ambientales y pues la longitud de onda, a diferencia de la frecuencia, la longitud de onda de estos láseres en general es función de las condiciones ambientales, particularmente de la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa. Entonces, estos láseres suelen traer incorporada una pequeña estación meteorológica, y entonces nosotros también calibramos esa estación meteorológica. Y por último, le ofrecemos al cliente también hacer una prueba ciega contra otro láser similar nuestro en una bancada de 3 metros que tenemos, en la que podemos comparar el láser del cliente contra el nuestro, ¿sí? Entonces, estos son los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Lo tenemos indicado como CMCs porque esto quiere decir que son Calibration and Measurement Capabilities, es decir, que están reconocidos internacionalmente y publicados en la página de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, estos servicios de calibración. Eso es lo que tenemos aquí. Calibramos estos láseres, primero que nada, para nosotros mismos. En la dirección de metrología dimensional tenemos 7 de estos láseres. Tenemos colegas de otras direcciones que tienen láseres de este tipo, en fuerza y presión, en gravimetría y en otras direcciones. Se los calibramos. Y asimismo hay clientes externos que tienen este tipo de láseres y que calibramos. Usualmente nos llegan entre 12 y 18 al año. Bien, aquí esta ilustración la llevo utilizando desde hace mucho tiempo. Está ilustrada lo que es la trazabilidad de la unidad de longitud. En la parte superior tenemos un esquema que representa al láser estabilizado al yodo que acaban de ver en la lámina anterior. Ese láser calibra otros láseres de menor estabilidad y luego por interferometría se calibran, por ejemplo, es un ejemplo, bloques patrón. Aquellos que están en la industria metalmecánica los conocen muy bien, bloques patrón del más alto grado, es decir, se transfiere la longitud de onda de la luz a artefactos y luego ya con un instrumento que es un comparador mecánico de bloques, se calibran bloques de menor grado, digamos, de menor exactitud, y finalmente esos bloques se usan, por ejemplo, para calibrar instrumentos de mano o muchos otros instrumentos, y esos instrumentos a su vez pues miden pieza producto. Entonces nosotros aquí más o menos ilustramos quién es responsable de qué parte. Entonces el CENAM está a la cabeza del sistema, es decir, que el CENAM es responsable de la definición del metro y de la calibración de láseres estabilizados e incluso de la calibración interferométrica de bloques patrón. Esos 3 servicios son responsabilidad del CENAM y no hay nadie más que los ofrezca en México por la sencilla razón de que pues, si hubiera alguien sería una empresa comercial y realmente son servicios que no son rentables. Se requiere muchísimo tiempo, se requiere personal muy calificado y digamos que por eso son responsabilidad de un instituto como el nuestro, además de que se requiere equipos muy costosos. Y a su vez, ya en lo que es calibración por comparación mecánica, existen en México varios laboratorios acreditados para este servicio y, por supuesto, laboratorios que se llaman acreditados del Sistema Nacional de Calibración. Y finalmente, pues la industria, muchas veces ellos mismos hacen sus calibraciones de sus instrumentos, etc.
Entonces, es más o menos la distribución de responsabilidades, pero se pueden ustedes dar cuenta que estos laboratorios, que son empresas comerciales, no podrían existir si no existiera eso. Y bueno, aquí del otro lado, nada más para a manera de ilustración, tenemos cómo se degrada la incertidumbre a medida que vamos descendiendo en lo que llamamos la diseminación del metro. En el sentido contrario se le llama trazabilidad. Y entonces tenemos aquí del orden de 10 a la menos 12 metros para una longitud nominal de 100 milímetros, y vamos bajando a 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, y finalmente la pieza producto estamos en 3 por 10 a la menos 5. Es decir, si se fijan, son 7 órdenes de magnitud los que separan el inicio del final. Bien, continuamos y vamos a mostrar un poco qué servicios de calibración son los que ofrece el SENAM. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en esta imagen del lado izquierdo, podemos ver el interferómetro de bloques patrón, y aquí se calibran justamente bloques patrón del más alto grado, bloques de referencia, grado 0, doble 0 o grado K. La incertidumbre que obtenemos pues es alrededor de 40 nanómetros para 100 milímetros. ¿Ok? Aquí tenemos la calibración de reglas graduadas con un instrumento que fue desarrollado en el propio CENAM. Incorpora una cámara, incorpora un software de procesamiento de imagen, incorpora precisamente un interferómetro láser que va siguiendo el movimiento del carro que porta la cámara, etcétera, y tenemos una incertidumbre relativa de alrededor de 3 por 10 a la menos 5. Y también podemos calibrar escalas lineales de 0 a 300 milímetros, algunas de ellas con resoluciones de 10 micrómetros, unas escalas muy finas de vídeo, y las podemos calibrar con una incertidumbre relativa de 6 por 10 a la menos 6. Estas escalas son muy utilizadas tanto para microscopía electrónica y diversas industrias de miniaturización, tanto en electrónica como en laboratorios biológicos. ¿Ok? Estos patrones, los anillos patrón y los tampones patrón, son patrones muy clásicos de la industria metalmecánica, y pues es uno de los servicios de diseminación que nosotros proveemos con una incertidumbre también del orden de 3 por 10 a la menos 6 en términos relativos. Bueno, aquí tenemos una de las estrellas de nuestro equipamiento. Es una máquina de coordenadas de muy alta exactitud. Es una máquina, estas máquinas, pues hoy en día, yo supongo que todos ustedes las conocen. Los robots de medición están por toda la industria de manufactura de nuestro país. Debe de haber entre 5 y 8 mil de estas máquinas en nuestro país, y es necesario calibrarlas. Entonces, estas máquinas se calibran con patrones como algunos que se ven, de los que se ven en la imagen, barras de bolas, placas de bolas, reglas de pasos, etcétera, tetraedros, etcétera. Y estos artefactos los calibramos nosotros con esta máquina y muchas veces con el auxilio de un interferómetro láser. Y bueno, es un servicio fundamental que proveemos a la industria, pero en forma indirecta, porque ya existen en México varios laboratorios acreditados para este tipo de servicios y nosotros les calibramos sus patrones. Y por cierto, les comento que el requerimiento que hay para alcanzar una incertidumbre como la que piden los clientes es realmente muy demandante. Alcanzar esa incertidumbre no es fácil. Ok, hacemos otro tipo de actividades, diseño de patrones de grandes dimensiones. Ya lo mencionó Salvador en una de sus presentaciones. Hemos hecho patrones para
láser tracker grandes, ahí se ve uno. Calibramos ese tipo de patrones, desarrollamos métodos de calibración para grandes dimensiones, verificamos CMM. Esto ya lo hacemos cada vez menos, esto ya lo hemos delegado en los laboratorios acreditados para esto, así debe ser. Nosotros contribuimos a que se creen este tipo de empresas comerciales, y nosotros debemos de estar por encima de ellos en el sentido de jerarquía metrológica. Y bueno, verificamos láser tracker. No sé si ubican el láser tracker, pero la visita de esta tarde justamente va a ser al laboratorio, una de las visitas al laboratorio de láser tracker, y ahí podrán ver cómo mide un láser tracker. En la imagen lo estamos viendo, como su nombre lo indica, es una estación que tiene un seguidor, un tracker, y entonces tiene un objetivo aquí, un SMR, y lo desplazo y lo va siguiendo, y en coordenadas esféricas va midiendo la posición del objeto, y si hacemos el recorrido de una pieza, reconstruye esa pieza dimensionalmente. Ok, bueno, tenemos también la medición de ángulo, donde se calibran infinitos tipos de instrumentos y patrones. Se calibran bloques patrón angulares, se calibran autocolimadores, mesas indexadas, se calibran mesas de senos, niveles electrónicos, teodolitos, estaciones totales, mesas de planitud y un gran etcétera. Ok, tenemos la medición de redondez, muy importante en la industria metalmecánica. Podemos determinar lo que es redondez, que es realmente desviación de redondez y de cilindricidad de diversas partes y patrones. Es decir, calibramos este tipo de patrones para que después la industria, con ese patrón de cilindricidad, puede calibrar su propia máquina de medición de redondez. Otro tipo de calibraciones, escalas, etcétera, también las hacemos. Rugosidad es un parámetro muy importante en la industria metalmecánica. También hacemos este tipo de calibraciones, calibramos los patrones de rugosidad, que a su vez después sirven para calibrar los rugosímetros de la industria. Y bueno, en general, las actividades que hacemos todas están desarrolladas de acuerdo a lo que nos indica la ley de la infraestructura de la calidad. Entonces desarrollamos, mantenemos y mejoramos el patrón primario de longitud del metro. Diseminamos a los más altos grados de exactitud, es decir, el primer paso, el primer eslabón en la diseminación de la unidad de longitud. Desarrollamos y mantenemos y mejoramos el patrón primario de ángulo, el radián, y diseminamos el radián. Hacemos mejoras y desarrollos de nuevos equipos para ofrecer servicios con mayor alcance o menor incertidumbre, o nuevos servicios. Y todo lo relacionado con la metrología dimensional. Impartimos cursos, asesorías en la industria y a laboratorios acreditados. Participamos en comparaciones internacionales y cursos con otros laboratorios nacionales del SIM, del Sistema Interamericano de Metrología. Estas comparaciones, comento, son imprescindibles para mantener a nivel internacional lo que son nuestros servicios, lo que llamamos los CMCs, para que no sean retirados de esta página que avala nuestros servicios a nivel internacional. Y una cosa súper importante que hacemos es organizamos ensayos de aptitud. Todos los laboratorios acreditados, para mantener su acreditación, tienen que participar en ensayos de aptitud. Es decir, puede ser comparaciones o algo semejante en las que nosotros les damos, por ejemplo, un artefacto a medir y tienen que medirlo correctamente. ¿Sí? Es como un examen. ¿Sí? Y esto es una actividad sumamente importante que hacemos. Realizamos a solicitud de parte mediciones para el deslinde de diferencias entre cliente y proveedor.
hemos organizado diversas conferencias, tenemos convenios firmados adicionales a los que ha firmado el CENAM, la Dirección de Metrología Dimensional, con, por ejemplo, el CINVESTAB o algunas ONG, justamente, y participamos en proyectos de investigación con el CIN. Por cierto, con el INAOE también hemos tenido participación en la medición de los paneles del gran telescopio milimétrico que nos mostró el doctor Edmundo Gutiérrez. Y bueno, tenemos múltiples trabajos publicados. Bueno, nada más para cerrar, nuestra dirección ofrece más de 700 servicios de calibración al año, de todos los tipos confundidos. Esos servicios son tanto a laboratorios acreditados como directamente a la industria o internos al CENAM. Y en los últimos 5 años también se han realizado 38 ensayos de aptitud. En cada ensayo de aptitud participan entre 8 y 15 laboratorios, y estos ensayos de aptitud, como mencioné, son imprescindibles para que dichos laboratorios mantengan su acreditación. Desde la creación del CENAM, el número de laboratorios acreditados de metrología dimensional, antes no había la cultura de acreditar, hay que decirlo, se ha incrementado de 2 cuando yo ingresé al CENAM, que yo tengo la antigüedad del CENAM, a más de 100, y esos a casi 100. Y eso me consta porque para preparar esta lámina, ayer entré a la página de la EMA y conté yo 98. Claro, eso es nada más con la Entidad Mexicana de Acreditación, porque existen otras instancias y organismos acreditadores, ¿no? El CENAM ha contribuido a la acreditación de estos laboratorios, ya sea calibrando sus equipos, entrenando a su personal, evaluando sus capacidades de medición y calibración, o organizando ensayos de... O sea, estos laboratorios no existirían si no existiera el CENAM. La distribución de los servicios que damos, de acuerdo a la naturaleza del cliente, es más o menos el 50% a laboratorios acreditados, 36% directamente a la industria y 14% son internos a nuestra organización. Y a manera de ejemplo, hay casi 100 laboratorios acreditados con la EMA, 18, por ejemplo, en la calibración de bloques patrón cortos por comparación mecánica, 9 en teodolitos y estaciones totales, 22 en calibración de máquinas de medición por coordenadas y 14 en verificación de planitud de mesas de planitud. De esa manera de ejemplo son datos de la Entidad Mexicana de Acreditación. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues el problema en metrología dimensional no consiste en la reducción de la incertidumbre de su definición. De hecho, les comento, la definición del metro, que nosotros lo definimos con una incertidumbre del orden de 10 a la menos 11, hoy en día nuestros colegas de tiempo y frecuencia ya tienen patrones que tienen incertidumbre en frecuencia de 10 a la menos 15. Y hay laboratorios que están anunciando incertidumbres de 10 a la menos 19. El problema en metrología dimensional no es la definición. El problema está en la transferencia de esa longitud de onda de la luz a artefactos, porque ahí intervienen básicamente la temperatura. La dimensión de un objeto es la dimensión a qué temperatura. La longitud de onda de la luz depende de las condiciones ambientales, en fin. Entonces, el reto está en la transferencia, no en la definición de la unidad de longitud. Pues con eso lo dejo, no sé si haya espacio para alguno.